charla con César Laje para hablar de las últimas informaciones del caso Negreira, pero también de una cuestión que creo que se le está dando poca importancia, que es el juicio mediático. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos de nuevo con César Laje. Bienvenido, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y muchas gracias por tu invitación a tu casa, como siempre. Pues te vuelvo a convocar para hablar del caso Negreira porque, bueno, para hablar de algunas informaciones que surgieron a finales de la semana pasada, pero también para recordar el tema. Es un tema que no quiero que se deje de hablar de él, y mientras este canal esté activo, desde luego, se va a seguir hablando siempre hasta que se resuelva. Y bueno, para eso te hemos citado en arreglo a unas informaciones que, como sabrás, hacen referencia pues al juez Aguirre. Se ha jubilado y por lo tanto ha sido sustituido por Alejandra Gil, creo que se llama, la juez. Sí, la Alejandra Gil. magistrada del número 13 de Barcelona, del juzgado Sí, número 13 de instrucción de Barcelona. exactamente, Alejandra Gil. Veo, más que, porque de hecho en sí es un hecho administrativo. César no, se jubila un juez, es sustituido por otro. En teoría no debería ser más que eso, pero la gente se la ha tomado, que me ha sorprendido. La percepción general de la gente es de que esto es negativo, incluso algunos ya tirando la toalla, Que no diciendo, están bueno, ya acostumbrados. esto se ha acabado, ya aquí ha acabado el tema, ya no, esto sin el juez Aguirre no va a tirar hacia adelante. ¿Cuál es tu opinión? Javier, es que no están acostumbrados a trabajar en juzgados pequeños. En los juzgados pequeños los jueces cambian casi continuamente porque buscan plazas superiores para otros organismos y suele pasar. Lo que va a pasar aquí es que el juez primero va a entrar Alejandra Gil como temporal hasta que salga la plaza a concurso, que ya saldrá, y después en base a la plaza al concurso y sobre todo, vamos a ver, el concurso va por méritos y sobre todo por antigüedad. Lo más lógico es que la plaza sea sustituida por un magistrado. Un magistrado se diferencia de un juez por el tema de los años de ejercicio. Y a partir de ahí saldrá la vacante, se habrá una convocatoria, habrá un concurso y después saldrá publicado en el BOE por medio del Consejo General del Poder Judicial. Yo, absoluta tranquilidad, porque yo estoy acostumbrado por ejemplo, en muchas instrucciones empezar con un juez y acabar con otro. Y Ya. al final no varía absolutamente nada. Además, lo que yo digo, el que va a coger la plaza, yo creo que va a ser un magistrado. Es una plaza en una capital de provincia, es una plaza bastante importante. Además, tener en cuenta que las plazas suelen ser por 2 años. Es decir, la persona que coja el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, al menos, va a ser por 2 años. La instrucción, para mí, no le queda mucho. Es decir, la instrucción le quedan las testificales los interrogatorios de las partes investigadas y las testificales que soliciten, porque yo creo que la documental entre el tema de la policía judicial y todo, yo creo que está muy trillado, es que está muy trillado, con lo cual no creo que haya mucha dificultad. Y después la jueza, yo creo que a la jueza esta suplente, que es Alejandra Gil, de este procedimiento, no creo que le dé tiempo de determinar el auto de proseguir con el procedimiento abreviado para después determinar el auto de apertura de juicio oral. Yo creo que no le va a dar tiempo, porque yo creo que estará 3-4 meses como mucho, hasta que sea el titular, hasta que salga el titular de la plaza. Es una de las cosas que te quería comentar. El plazo más o menos puede ser eso, 3-4 meses. Vamos a ver, hablar por las hablar. personas que soliciten la plaza por concurso van a ver la antigüedad, los cursos, etcétera, y después van a adjudicar la plaza de acuerdo a los méritos y capacidades, la publican en el BOE y después que entre a tomar posesión de la plaza. A mí yo he consultado a varios juristas, a varios jueces que han cambiado y me han dicho entre 4 y 5 meses, entre 3, 4 y 5 meses. Aquí en Galicia, yo te hablo de Galicia, es decir, yo no sé Cataluña cómo funciona. Sí, puede ser un poco. Pero bueno, sí que es razonable lo que tú dices de que la jueza no dé ese paso y que incluso se espere, ¿no? Que espere a que tome en la plaza alguien ya. Un detalle, Javier, que es importante. Sí. La jueza esta, Alejandra Gil, es la instructora del caso Barçagate, es decir, de los hechos de que Bartomeu atacaba a sus oponentes y además a ciertos futbolistas de la primera plantilla, con pagos de hasta 2,3 millones de euros en las redes sociales, etcétera. Con lo cual es la instructora, con lo cual
tampoco va a haber ninguna duda sobre esta jueza, entiendo yo. Sí, sí, entiendo que no. Luego te quiero hacer una pregunta con respecto a eso que acabas de indicar, pero volvemos a lo de esa sustitución. A ver, hay que remarcar que es la fase de instrucción, que como dices tú, está casi toda desarrollada. A nivel probatorio, casi todo, solo faltan las testificales. Para mí solo faltarían las testificales que soliciten las partes de la acusación y las partes de defensa, y las que solicite también el Ministerio Público, y después los interrogatorios de los investigados, que vuelvo a insistir, creo que van a seguir todos la misma línea de Enríquez Negreira. Yo creo que se van a coger el derecho de no declarar. Vale, entonces yo entiendo que la gente, por ignorancia, por no conocer mucho el mundo procesal, ¿no? Pues tenga esa impresión, y sobre todo por cómo ha transcurrido la instrucción. Yo sé que tú, aquí en Derecho, a veces estábamos hablando ayer mismo, teníamos de diferentes opiniones, ¿no? de jurídicas. No tienes por qué opinar lo mismo. Por ejemplo, para ti la instrucción se ha llevado de una forma correcta. Yo creo que hubo un tema con la primera instructora, porque ya llevamos 3. O sea, Alejandra Gil sería la tercera persona que coge la instrucción, pero la primera fue Silvia López. Yo ahí creo que no se actuó de una forma adecuada, Silvia López, ¿vale? De hecho, fue sustituida. Yo creo que te he leído que tú sí que considerabas que no apreciabas ningún tipo de... No, nada ya de irregularidad, sino claro, que la instrucción fue correcta, ¿no? A posteriori es muy fácil decir por qué no se hizo esta diligencia, pero es que, claro, todo a posteriori es muy fácil analizar, pero lo que hay que analizar es a priori. Yo realmente analicé los pasos de esa jurista y no se diferencian en nada las instrucciones procesales, penales que yo he llevado en mi día a día. Pero claro, vuelvo a insistir, el derecho es que no es matemáticas. También se le critica a muchos jueces que quieran crear jurisprudencia por el hecho del cohecho, pero vuelvo a insistir, lo del cohecho no crea jurisprudencia porque hay una doctrina de Diego Luzón Peña, que es para mí un catedrático de derecho penal bastante importante en España, que toca el hecho de que dónde incardinas por ejemplo, te pongo 2 ejemplos, los miembros del comité de apelación y los miembros del comité de competición. ¿Dónde los metes? Los tienes que meter a narices. Si no los incardinas dentro de los 286.4, los tienes que incardinar dentro del modelo de cohecho, porque vuelvo a insistir, la función pública a la Real Federación Española se la da la ley del deporte y se la da también sus propios estatutos, con lo cual la tesis no estaba desencaminada. ¿Qué pasa? Que en instrucción es muy difícil ver a jueces que intenten crear jurisprudencia, es muy difícil, pero no imposible. Con lo cual, yo tampoco lo descartaba en aquel momento. Vale. Te estás refiriendo al famoso delito de cohecho y la imputación. Al famoso delito de cohecho que le imputa al juez Aguirre a Laporta, ¿vale? Sí. Y porque eso también ha sido motivo de controversia. Hay una opinión jurídica, también la comentamos el otro día, incluso de un amigo, lo voy a citar porque seguro que no tiene ningún problema, que es Manuel Matamoros, que me comentaba que para él el juez Aguirre arriesgó demasiado con esa imputación. Yo opino igual que tú, yo creo que en este caso está fundamentado. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ojo, vale, yo creo que sí. Pasa que Manuel lo que viene a decir es que ya hay suficiente. O sea, yo entiendo a Manuel. O sea, no, que dice, si es que ya hay, dice, ¿para qué arriesgar con intentos que son más, hay que escarbarlo más si ya hay suficiente para procesar por corrupción deportiva al Fútbol Club Barcelona? Ya tienes cogido, intenta asegurar algo que tienes cogido, porque si no te puedes meter en complicaciones si empiezas a derivarlo con imputaciones que son más rebuscadas en base a jurisprudencias, que puede ser que sí, puede ser que no. Asegura el tiro, porque la corrupción deportiva la tienes atada. A eso se refería Manuel. Manuel tiene mucha razón, porque la Audiencia Provincial de Barcelona desde el minuto 1 iba en ese camino. La Audiencia Provincial de Barcelona no se movió del delito de corrupción en el ámbito deportivo desde el minuto 1, con lo cual yo entiendo perfectamente a Manuel. Y lo bonito y lo enriquecedor del tema jurídico es esto. Si un día tomamos una caña con Manuel, estaremos allí casi tiempo y tiempo, con lo cual... Claro. Es que se puede decir, fíjate, se ha interpretado por parte de algunos que la posición de la Audiencia Provincial, que ha sido la de rechazar el cohecho y la de admitir la corrupción deportiva, era como una especie, algunos la han leído hasta como una culpación del Barcelona, cuando es todo lo contrario. Es decir, la Audiencia Provincial puede tener la postura de Manuel de decir, dejaros de cohechos, vamos a ir a la corrupción deportiva, que es donde lo vas a cazar seguro, ¿vale? Entonces,
simplemente precisar eso. Pero esto, vuelvo a lo de Silvia López, porque Silvia López, aquí lo que había habido eran unas... Yo lo que creo es que ella se tenía que haber apartado del caso en el momento en que sabes que es tu marido, tiene una relación directa comercial como principal cliente comercial, que es el Barça, y que hubo incluso, luego se informó de una que a mí eso me parecía más, una reunión entre Laporta y el marido de la no sé si es jueza, creo que es jueza, de la jueza días después de que se la nombrase, bueno, para sustituta del caso. Hombre, eso me parece que es algo que no es debido. De hecho, el Poder Judicial la ha apartado, o sea, el Consejo del Poder Judicial la ha apartado del caso por esto, ¿vale? Entonces, y le están investigando. Ya veremos luego qué resuelven, pero la están investigando, o sea, esa es la verdad. Y lo que se le acusaba, Miguel Ángel Pérez, por ejemplo, hablaba, que por cierto, ahora le vamos a citar, porque lo hemos mencionado con respecto, porque es un periodista que está liderando esto de una forma estupenda, Miguel Ángel. Recordemos que es el autor del libro con Xavier Estrada también de Negreira. Y bueno, pues la cuestión es que Miguel Ángel Pérez le recriminaba, si cabe el término, a Silvia López la lentitud. Y en esto voy a enlazar con Alejandra Gil, la nueva juez. Has dicho tú, el Barçagate. Y te voy a hacer una pregunta técnica, que me imagino la respuesta, pero Alejandra Gil intervino con una celeridad o sea, con mucha celeridad en el caso de Barçagate. De hecho, una de las cosas que le dice Miguel Ángel Pérez es que ¿por qué no hubo un registro domiciliario de las sedes laborales de Negreira, del Barça, inmediato? Silvia López no lo hizo. Dio tiempo a que se deshicieran pruebas. Bueno, Alejandra Gil fue muy rápida, al punto de que Alejandra Gil sí que posee, Alejandra Gil, la juez, el caso, la instrucción. La Guardia Civil se apropió de los ordenadores de Bartomeu y creo que el director general del Barcelona en aquel momento. Los tienen. Uno de los requerimientos que está pidiendo el abogado de Bartomeu es que cuando antes les entreguen el portátil, pero se lo requisaron, por tanto no les dio tiempo, les pillaron de imprevisto. Ahí hay información. Mi pregunta es, ¿no se puede hacer uso de información de otro caso? O sea, si la jueza tiene conocimiento a través de una causa, otra causa, de algunas informaciones, ¿puede hacer uso de esas informaciones obtenidas por otra causa en el caso, o sea, de las obtenidas del Barçagate, puede hacer uso en este, porque el ordenador de Bartomeu lo tiene? Si consideran algunas de las partes y lo solicitan como diligencia que se incorporen los autos de otro procedimiento, pues podría dar lugar a eso. Pero tiene el Real Madrid puede pedir que el ordenador de Bartomeu entre a formar parte del... Vamos a ver, a veces en procedimientos que sean similares podemos solicitar los autos de cierto procedimiento. Vamos a ver, como actividad de diligencia. Las partes, en este caso, las partes acusadoras o las partes de defensa, si consideran de que se presentaron diligencias en otro procedimiento similar que afectan al procedimiento de Negreira, del caso Negreira, sí que puede solicitarlo. El juez no sé si podría o debería, pero sí que podrían las partes. Si las partes tienen conocimiento de que hay una diligencia practicada en otro procedimiento que podría venir bien, puede solicitar incluso los autos todos. Puede solicitar, incluso, vamos a ver, de temas civiles, solicitar autos de temas penales. Te pongo un ejemplo fácil, los temas del tema de familia, cuando hay un tema de violencia de género. Puede solicitar los autos a la causa civil sin problema ninguno. Claro, es que aquí sí que, insisto, es un ordenador personal de un presidente que está imputado, es uno de los principales, toda vez que Laporta ha sido excluido por el tema del cohecho y que el rango temporal no la abarca, son Rosell y Bartomeu, los dos presidentes que sí que están investigados, y el ordenador de uno de ellos les pillaron de infragante, como demuestra la propia investigación del Barçagate, que ahí están todas las pruebas todavía de I3 Venture, que era la empresa esta que habían contratado. Por lo tanto, puede estar ahí también. Hay emails en ese ordenador que referencian los pagos de... Es que ahí voy. Si eso sucede, evidentemente pueden solicitarlo las partes, o incluso yo creo que el juez puede solicitar como diligencia. Puede solicitar como diligencia el tema de la investigación del ordenador. No obstante, según me dijeron y según me dijisteis, el informe de la Policía Judicial está muy extenso y muy pormenorizado sobre el tema de los registros de la Real Federación Española de Fútbol, etcétera, etcétera, con respecto al tema de la interrelación entre el Barcelona y Negreira, con lo cual yo creo que ahí no creo que haya mucho más que estirar.
O sea, yo creo que ya hay causa suficiente para que el juicio vaya, o sea, para que se abra apertura de juicio, sin duda, pero bueno, que nunca está de más que si la jueza tiene conciencia, conocimiento, Evidentemente, porque Javier. tiene el ordenador a su disposición de elementos, pruebas, informaciones que hacen referencia al otro caso, pues que haga uso. Me parece, Evidentemente. toda Si vez que considera no que se la actuó diligencia es con esa importante, celeridad en la instrucción al principio del caso Negreira. evidentemente, si la diligencia es importante, seguramente será solicitada. Pero lo que tú estás diciendo y lo que dice Manuel es evidente que hay bastante actividad probatoria ya solo de prueba indiciaria para por lo menos solicitar la continuación del procedimiento abreviado y acabar con un auto de apertura de juicio oral. Eso es mi opinión, porque es que vamos a ver, es un delito de mera actividad y el inicio de la actividad corruptora en el momento que imagínate que Collins es el presidente del CTA y yo soy el presidente de cualquier tipo de equipo, te llamo, tú me dices, mira, yo te voy a conseguir ciertos favores y tal, ahí ya existe el delito ya se produce sin independencia de que no necesitas probar de que hay el sobre a cierto árbitro, es que es imposible, es que ahí ya se produce. La tesis y la doctrina habla de que el delito se produce desde que se inicia la actividad corruptora. Y la actividad corruptora se inicia desde el momento que haya el soborno, el pago. Claro. En todo caso, como decimos, la incidencia de esta sustitución es mínima, toda vez que el grueso de la instrucción ya está realizado y que simplemente es una instrucción que dará lugar a una apertura de juicio, ya será el juez designado pues, o el tribunal designado el que competente y el que se haga cargo pues eso, del proceso. Pero que lo que tiene que terminar, lo que queda por terminar de la instrucción, ya casi no voy a decir que sea un tema administrativo, burocrático y sin importancia, no lo es importante, pero vamos, que no tiene por qué tener incidencia el magistrado, en este caso la jueza. Quedan los audios de la cadena COPE, a ver qué se determina a partir de los audios de la cadena COPE, si se solicita más testificales. Y vuelvo a insistir, yo creo que quedan los interrogatorios de las partes investigadas y las testificales. Con lo cual, eso, si se da una celeridad, yo creo que en 6 meses podría estar ya terminada la instrucción. No creo que se demore más. Otro detalle importante, cuando son instrucciones tan largas, es lógico que haya varios jueces. Esto también suele suceder. Es decir, a mí me tiene sucedido. Es decir, en una instrucción de 3-4 años, pues puede dar lugar a que haya varios jueces en la misma. Otra cosa que puede suceder, que debido a la tardanza en la instrucción puede solicitar la atenuante de las dilaciones indebidas en la aplicación de las penas. Quiere decir esto que se le puede reducir las penas a las partes investigadas en caso de haber condena, por las famosas dilaciones indebidas, por la tardanza siempre a veces en una instrucción, si las consideran en este caso los jueces enjuiciadores. Sí. Pasa que en este caso, no voy a decir que no tenga importancia, ¿vale? Esta cuestión, pero para lo que nos compete a nosotros, porque un poquito lo que origina nuestro interés, más allá del interés judicial, que es mucho, porque es muy interesante, es el hecho de que aquí no ha habido una condena deportiva. No ha habido una condena deportiva porque se produjeron una serie de hechos que impidieron que el Barcelona fuera sancionado deportivamente como debiera haber sido. Y bueno, pues desde la prescripción del caso, con movimientos muy sospechosos, como hemos dicho ya, la anulación de todas las sanciones en el Código Ético de la Federación sin explicación, todavía no justifican por qué. Así, de golpe y porrazo lo quitaron todo, que también hubiera valido. Entonces, aquí siempre decimos que basta una condena. Si es que ya sabemos que deportivamente, si todo sigue su carrera en España, ya no va a haber condena. Y la única cuestión es que judicialmente, penalmente se les condene, y en ese caso la FIFA está obligada a abrir expediente y revisar el caso, y ahí sí que puede haber. Según los precedentes en derecho deportivo que existe, es evidente que si hay condena en el ámbito penal español, habrá condena en el ámbito deportivo de las instituciones FIFA y UEFA. Claro. Según los precedentes de los equipos turcos, están obligados. Es evidente, pero bueno, a efectos de derecho deportivo, yo me hago una pregunta. Vamos a ver, la ley del deporte del año 90 y la ley del deporte modificada en el año 22, que no cogieran a colación y modificaran los artículos de prescripción en delitos graves, yo, Javier, es que mi cerebro en ámbito jurídico no llega tan lejos. A mí me parece un periodo muy corto de prescripción. Cuando en otro tipo de delictivos en el Código Penal y en el delito administrativo hay una prescripción casi media, hablando en plata, de 4 años y medio, 5 años.
Con lo Los cual, hay de 10, la FIFA no prescribe. hay de Si es que 10, hay organismos en los que no prescriben, como la con lo FIFA. cual, el poder legislativo en este caso, para mí, en la última reforma, para mí, cojeó bastante en ese aspecto. Yo creo que un delito, si tú lo que andas persiguiendo es la protección del fair play, tienes que dar una respuesta con la legislación, tienes que dar una respuesta fuerte. Pero bueno, es mi punto de vista. No, está completamente fundamental. Yo creo que es el mayoritario. No se entiende por qué se ha dejado los delitos muy graves en 3 años. Es ridículo. Tú, Javier, ver las reformas de las dos leyes, de la del 90 y la del 22, es que casi no modificaron nada. Es decir, modificaron aspectos muy triviales de la ley del deporte, con lo cual no entiendo cómo, viendo, y sobre todo lo problemático de las apuestas, viendo la problemática de las apuestas, que por eso se incorporó en el Código Penal en el 2010 el delito de corrupción en el ámbito deportivo, no ampliaron el periodo de prescripción. A mí no me cabe en la cabeza como jurista que eso no se produjera. En todo caso, es mayoritaria la opinión de que va a haber apertura de juicio. O sea, es que es un caso. A mí me extrañaría que no, pero bueno, en el derecho todo es probable, sinceramente. Puede haber un auto de sobreseimiento en el cual determinan de que no existen indicios delictivos contra la persona jurídica, porque puede haber delito contra las personas físicas y quedar indemne o sobreseído sobre la persona jurídica. A mí me extrañaría mucho con las pruebas indiciarias que hay, pero bueno, ya vuelvo a insistir en el derecho. Son demasiadas pruebas, César, como para que se proceda así. Es que, yo iba a extenderlo más. Yo creo que con los que he hablado, con los abogados que he hablado, parece que todos se inclinan a que va a haber apertura de juicio seguro y que va a haber condena. Y luego ya determinaremos qué tipo de condena, de qué dimensión, porque claro, aquí ya afectan otras cuestiones, pero que incluso el que lo va a tener muy difícil para aludir una condena el Barcelona. ¿Vale? La persona jurídica, ¿entiendes? ¿No? Sí, la persona jurídica, porque hay unos hechos que son demasiado evidentes. Si es que, como dice Tomás Rubio, nuestro amigo, si es que es 1 más 1, es ir uniendo hilos, y es que el cúmulo de indicios es tan bestial que es que dices, bueno, pues, ¿cómo van a escapar a esto? Cuando hay unos pagos, cuando hay incluso un testimonio afirmando la intención de manipulación, que son los testimonios iniciales de Negreira, cuando hay, sobre todo, para mí es muy importante el hecho, con las fechas, cómo se cesa al encausado, al protagonista de este delito, y inmediatamente se cesa la relación de los pagos, cómo el Barcelona encubre, y no solo encubre, sino que no ha podido certificar ante el juez de ninguna manera los pagos, no ha podido dar ninguna explicación, no hay forma, es decir, es que es todo. No hay objeto en la factura. Claro, se ha certificado el índice corruptor, los árbitros reconocen la presión, o sea, es 1 más 1, 2, básicamente. Pero a donde voy es que sabemos que dentro del abanico, ¿no?, de posibles condenas, hay algunas que no se van a dar. Por ejemplo, una posibilidad es disolución o parada técnica de 5 años, ¿no? Sí, pero yo creo que eso no se va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no se va a dar? ¿Por qué? Plata es la pena de muerte de una persona jurídica, con lo cual eso no se va a dar. Bien. ¿Y por qué entonces no se va a dar? O sea, imagínate que estamos hablando del caso deportivo de corrupción más grave de la historia del fútbol, si se certifica. Yo mi opinión, si hay una condena, va a ser una multa económica. Entiendo porque considero que es demasiado grave la aplicación de una disolución de la sociedad durante 5 años, porque es la muerte técnica. Y yo creo que el Código Penal no defiende en sí una pena de muerte de una persona jurídica. Claro. Con lo cual, a mí me extrañaría. A mí yo creo que si hay una condena, en el supuesto de que haya una condena, que yo primero voy paso a paso, primero continuación del procedimiento abreviado, después determinación de auto de apertura y después a ver la sentencia en base a las pruebas indiciarias. Con lo cual, si haya condena para el supuesto, yo creo que va a ser una multa económica. En ámbito penal, ¿eh? En ámbito penal. Yo opino igual, ¿eh? Opino que se va a quedar en una multa, posiblemente una multa grande, pero una multa. Pero primero paso a paso. Primero tiene que haber continuación del procedimiento abreviado, auto de apertura de juicio oral, escritos de acusación y defensa, celebración de la vista oral y en ese momento la famosa sentencia, que quiero que me la consigáis para analizar, porque si no, si es que hay, vuelvo a insistir. Pero es muy importante lo que la presunción de inocencia. Las partes acusadoras tienen que desvirtuar la presunción de inocencia en un procedimiento penal español. Por supuesto. Pero es importante en el supuesto de, siempre hablamos en el supuesto de, lo recalcamos, pero vamos,
Siempre es así, incluso en vídeos anteriores. A veces no lo decimos, se nos escapa, pero estamos hablando de hipotéticamente en el supuesto de, nunca estamos condenando a nadie, ¿vale? Entonces, es importante lo que ha significado de que no se daría esa posibilidad que está contemplada dentro de este tipo de delitos. Está contemplada disolución o parada técnica de 5 años, que es disolución prácticamente. Está contemplada en el artículo 33 del Código Penal, que determina las penas, condenas para una supuesta condena de una persona jurídica. Pero yo vuelvo a insistir, lo veo muy difícil, porque es la muerte. Es la muerte de la persona jurídica. Y la parada técnica equivale también a eso. Y parada técnica 5 años en un club con la situación de Barcelona también el cese de instalaciones, etcétera, claro, etcétera. Es algo que no se va a dar. Pero es importante que recalques esto, porque es que eso da cuenta de que en un juicio no solo los jueces no solo se atienen a las leyes, y, hombre, es la base, y tienen que funcionar en arreglo a la legislación, pero también atienden a otros factores como puede ser la incidencia de la pena, cómo incide. Los jueces valoran estas cuestiones, es decir, sí, no solo es una cuestión, valoran el impacto social que tiene, si el daño que están provocando con la condena va a ser incluso mayor que el propio hecho en sí, es decir, valoran estas cuestiones. La justicia tiene que ser ecuánime, no solo ajustarse a ley, sino ser ecuánime. Es que sobre todo en un procedimiento penal, Javier, el procedimiento penal es una cosa muy seria, sinceramente. Y otra cosa que no estáis teniendo en cuenta, que puede ser los pactos. Incluso puede llegar antes de la celebración del juicio y puede haber un pacto entre fiscalía y acusaciones y reducirse muchísimo la pena. Eso no sé si lo estarán barajando las defensas. No lo sé. En el procedimiento penal, cuando tú ves una instrucción en la cual ves que tu defendido tiene muy pocas posibilidades de salir absuelto, solemos utilizar el tema de los pactos. Muchas veces, como dice el refrán, vale más un mal acuerdo que un buen pleito, porque claro, a veces dices tú, imagínate que tú te estás jugando 8 o 9 años que entre tu defendido en prisión, a que si cuadras pactas un acuerdo con Ministerio Fiscal o acusaciones y te reducen la pena a 2 años, no tiene antecedentes, no entra en prisión, pues evidentemente siempre hay que tenerlo en cuenta. No sé lo que habrán hecho, no sé lo que habrán estudiado las defensas y cuándo llegarán a este punto. Esto se produce siempre cuando hay apertura de juicio oral. Cuando tú ves la apertura de juicio oral y ves los escritos de acusación con la petición de penas, ahí puede dar lugar a una reunión entre las partes y llegar a un pacto. Un pacto que sería condenatorio. Para servir un precedente, esto se llegó cuando fue el famoso caso Neymar en el no pago del impuesto de no residentes. En ese caso, el Fútbol Club Barcelona llegó a un acuerdo con Fiscalía para la reducción de la pena en esta sentencia condenatoria. Que es una sentencia condenatoria, ojo, el pacto significa Sí. Pues también es muy interesante, luego retomaré el hilo que te estaba diciendo de lo de la ecuanimidad del juez, pero es importante esto de los pactos porque hay una vía, las últimas vías que está abriendo el juez Aguirre, que yo creo que tienen mucha importancia y es la relativa a los pagos no justificados por parte de su pareja, de la pareja de José María Enríquez Negreira, de 3 millones de euros, de los cuales solo ha podido certificar 140.000, al lado de una herencia, tal, sí, pero solo ha certificado 140.000 euros de 3 millones en una mujer pues que no tenía una labor profesional que justifique ni por asomo esos ingresos, de repente que aparecen en una cuenta bancaria. Imagino que la Guardia Civil estará investigando el recorrido del dinero, ¿no? De cómo llega ese dinero, esos 3 millones ahí, pero es importante porque esto supone una presión hacia una parte que se está mostrando muy hermética, hacia una postura, una parte que por ahora incluso ni ha declarado, ¿vale? Entonces, claro, que se ponga al foco no solo una persona que además está ya con un justificado, no justificado, amparado por su situación de salud, ¿no? que tiene un principio de Alzheimer, pero claro, su pareja no está en esa situación, ¿vale? Entonces, ahí sí que sale una vía de presión mayor sobre ese foco. Yo creo que puede dar lugar a pactos o puede dar lugar a que se abran. Es que se le está dando poca importancia en ese sentido, creo yo, que Negreira sepa que su pareja, su actual pareja, puede ser condenada, puede ir a la cárcel, hablando en plata. Pues eso ejerce una presión que puede dar lugar a nuevas vías de negociación, pactos y tal. Yo creo que cuando se den los escritos de acusación, si se producen, yo creo que ahí va a haber reuniones. Porque vamos a ver, no es lo mismo
una gravedad extensa, sobre todo para las personas físicas, porque tener en cuenta que en España si tu condena es superior a 2 años y no tienes antecedentes penales, puedes ingresar en prisión, con lo cual siempre te vas a jugar la horquilla de que la pena de petición de cárcel sea inferior a 2 años, con lo cual ahí va a jugar en relación a todo tipo de pactos. Claro. Vamos a ver, en el penal se da muchísimo porque, claro, no es lo mismo, vuelvo a insistir, entrar en prisión 8 años que no entrar en prisión muchas veces. Y ya lo veis en los medios de comunicación. Se iba a celebrar el juicio, pero se llegó a un pacto. Se iba a celebrar el juicio, pero se acordó 2 años de entrada en prisión, pero se suspende a... Las suspensiones siempre van condicionadas a una serie de condiciones, es decir, que pague la indemnización de responsabilidad civil en este caso, etcétera, etcétera. Lo establece el artículo 84 del Código Penal, con lo cual siempre se van a producir. Y sobre todo, Javier, lo que tú dices, cuando vean los escritos de acusación, lo que tú dices. Tú imagínate que hay un escrito de acusación contra una de las personas físicas que le piden 6 años. Evidentemente, yo si soy su defensa jurídica, veo los autos, veo que hay muchas posibilidades de que sea condenado, me reúno con quien haga falta, sinceramente. Pues cantas la traviata. Para que mi representado no entre en prisión. Y una de las partes es esa, es la pareja, por ejemplo, de uno de las personas investigadas, de la clave de la trama. De la clave, por eso digo, es que tiene que tener conocimiento evidente. Una persona que ha recibido 3 millones en su cuenta bancaria tiene que tener conocimiento evidente de los hechos, por lo tanto... Ahí puede haber un presunto delito de blanqueo de capitales que puede dar lugar a lo que dices tú, puede dar lugar a que la petición de la pena sea superior a 2 años y entrar en prisión, claro está. Sí, puede ser perfectamente. Muy bien lanzada el tema. Entonces, ahora retomo lo que estábamos hablando antes, que era lo que te decía yo de que el juez nunca va a dar un paso así, porque es importante el impacto social. Y ahora voy más allá. Es decir, una vez haya una condena, una multa, coincidimos en que si hay una condena será una multa, por evitar un impacto de una disolución de una sociedad de este calibre, con este impacto, con esa implantación social tan arraigada, ¿no?, en la sociedad, pues vamos al tema deportivo. Entonces, ahí la FIFA, por estatutos, tiene que actuar. O sea, la FIFA tiene que ser informada, están obligados, tanto no sé si la Federación o la Liga, creo que la Federación tiene que informar a la FIFA, aunque bueno, será algo público, se van a enterar seguro, ¿no? Si hay una condena. Y entonces tienen que informar a la Federación a la FIFA y la FIFA entrar, abrir un expediente y decir, vamos a ver, aquí ha habido una condena penal, bien, ¿cuál es la condena deportiva? Entonces dirán, no ha habido. ¿Cómo que no ha habido? Entonces hay un reglamento de FIFA que está expresamente para esto, es decir, casos en los que en un territorio, por la razón que sea, porque hay tejemanejes, porque la legislación es muy laxa, por lo cual se abren vías para que las entidades, las personas que están en el ámbito deportivo eludan una condena, le digo, por la causa que sea, y la FIFA dice, no, aquí tú la eludirás en tu país porque tenéis esa situación que os habéis montado o que hay montada, pero para mí no. Para mí no va a quedar una condena penal, no va a quedar exenta de una condena deportiva. Por más que tengáis aquí una reglamentación que bueno, pues de 3 años, para mí no. Entonces la FIFA, ¡pum!, actúa. ¿Qué es lo que va a hacer que la FIFA sea más o menos implacable? Y aquí es donde quería ir. Pues cuando hablaba de que, igual que para el juez es importante el impacto social, para Infantino también. Pues para Infantino el juicio mediático, es decir, no los prejuicios, sino la presión mediática que se ejerza sobre este tema. Es decir, y es ahí donde yo creo, César, que el Barcelona ya sabe que va a perder. Es mi impresión, ¿eh? Yo creo que el Barcelona ya sabe que va a perder. Y va a perder, creo que sabe que va a perder porque no hace más que reincidir en un hecho que ya está demostrado, ya está certificado, dicho por el juez, que es... Los informes, pero si ya te están diciendo que no existen. Ahí va a tener en cuenta el contenido de la sentencia, Javier. Es importante analizar, pormenorizar la sentencia para determinar FIFA. En los precedentes que hubo de los clubes turcos fueron la no participación en competiciones europeas durante varias temporadas. Eso fue la sentencia que hubo en el tema de los clubes turcos. No sé qué va a hacer aquí la FIFA. La FIFA puede retirar títulos, la FIFA puede descender incluso de categoría. Bueno, vamos paso a paso. Puede disolver, incluso puede disolver un club, puede hacerlo. No lo va a hacer. Pero claro, el rango que tome sobre un club, hablaríamos de una condena que abarcaría 17 años, ojo, 2 décadas. Claro. ¿Vale? No va a ser una multa o exclusión de competiciones europeas, con unos hechos. Yo creo que va a ser, si hay una condena en el ámbito penal, va a ser una condena deportiva de FIFA y UEFA bastante ejemplarizante, para que el precedente sea importante y que se diga, mira, estamos defendiendo el fair play. Es que aquí
todo lo que se está protegiendo es el famoso fair play que tanto pone las camisetas de fútbol, las pancartas de UEFA y FIFA, con lo cual vamos a ver las sentencias si hay que sentencia condenatoria. Es que a mí adelantarme así es muy complejo, Javier. Ya sé, pero yo quiero interpretar qué está haciendo el Barcelona, porque a mí cuando, insisto, el presidente del Barcelona, que ya sé que es un poco que tiene incontinencia a la hora de aguantarse verbalmente, Sí. Vale, sí, pero aún así, cuando tú ves que la propia institución reincide en que su argumento de defensa es algo que ya está demostrado que es falso, o sea, cuando siguen esas, es porque sabe que el juicio lo tiene en ese sentido perdido, o sea, no tiene nada que aportar a esas cuestiones. Entonces, ¿qué hace? Es un juicio mediático. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, por más que le caiga una multa, la pagarán, saben que no les van a disolver, saben que va a ser una multa, y lo que ponen todos los huevos en la cuestión mediática, en el juicio mediático. ¿Por qué? En la presión mediática, y la están ganando. Es mi opinión. Ese otro juicio lo están ganando. O sea, ¿por qué? Porque la prensa está callada, porque la prensa no hace nada, porque la prensa no dice nada. Y yo el otro día, hablando con unos amigos, les decía, vosotros imaginaos que esto fuera el Real Madrid. Si esto fuera el Real Madrid, tendríamos a un reportero en cada acto institucional que acuda a Infantino diciéndole, señor Infantino, ¿qué opina de que el juez Aguirre en el último auto haya dicho que está demostrado que el Barcelona hizo unos pagos para manipular la competición? Infantino diría lo que fuera. A la semana siguiente dirán, señor Infantino, ¿qué opina de que el señor Tebas haya dicho que está demostrado que el Barcelona pagó durante 17 años para presionar a los árbitros? Y el señor Infantino diría, señor Infantino, ¿qué opina de que un vicepresidente de Barcelona, señor Freixas, haya dicho tal? Estarían así todos los días persiguiéndole, porque es que es lo que hacen hasta con jugadores. Incluso, Javier, la propia afición. Y la propia afición, los medios, todo. Vamos a ver, nosotros estaríamos igual, Javier. Nosotros, yo creo que si esto lo llegara a hacer el Real Madrid, estaríamos todos los programas y yo seguiría insistiendo con lo mismo. Incluso como aficionado al Real Madrid, que yo no lo niego ni tal, me daría vergüenza. Me daría vergüenza y me sentiría en cierta manera engañado, porque es que esto es una auténtica barbaridad. Con lo cual, si fuera el Real Madrid estaríamos igual, Javier. Yo creo que tú harías los mismos programas, intentarías decir lo mismo y con toda la claridad del mundo, sinceramente. Es fácil decirlo, yo te entiendo, comparto tu opinión, entiendo que los barcelonistas que nos escuchen o los no madridistas no se lo creerán. Yo opino igual. Yo pediría la máxima contundencia contra el Madrid. O sea, a mí me habéis conseguido documentos, he leído tesis, he leído jurisprudencia, he leído bastantes partes de los autos gracias a vosotros y sinceramente me cae el alma al suelo como aficionado al fútbol. Me cae el alma al suelo como aficionado al fútbol. Pero simplemente poner el foco en eso, en el hecho de que el tema mediático es trascendental para que pueda haber para calibrar la dimensión de la condena deportiva cuando la FIFA entre. Es trascendente. Y es ahí donde yo creo que Barcelona está actuando, intentando hacer ver a la opinión pública que no pasa nada, aunque sí pase. ¿Vale? Entonces, y les está resultando, lo están consiguiendo. Hombre, si hay una sentencia condenatoria, por mucho tapar el sol con un dedo es complicado. César, yo no vivo en Cataluña, no puedo saberlo, sinceramente. Yo veo que si hay una condena, tapar el sol con un dedo es muy complejo, muy complejo. Pero bueno, César, no sé. Son unos maestros controlando la opinión pública y la prueba la tienes y lo hemos hablado. Que es desalentador, es tremendamente desalentador ver cómo cada vez hay más madridistas, lo ves en redes sociales, y no hablo de uno, no hablo de casos aislados, hablo de corrientes de madridistas que empiezan a justificar el caso Negreira, que empiezan a decirte que bueno, sí, pero no era para tanto, bueno, pero la culpa son excusas que nos ponemos porque lo hicimos mal en Liga, esto cada vez lo ves más, madridistas que empiezan a decir que no fue para tanto, tampoco, siempre con lo de Negreira, tampoco pasó nada, como para decir que son cantidad y están ganando el relato, les están ganando. Es que como me decía un periodista amigo mío, me decía, el problema del madridista es que tiene barcelonitis. Nuestra generación, yo tengo 45 años, nunca vivió con barcelonitis. Y ahora el aficionado madridista vive con barcelonitis. ¿No ves este año? Tienen 2-3 meses buenos de competición y poco más, que es el Milán de Saki. Con lo cual, el propio madridista adquiere el concepto de barcelonitis. Por eso, para ellos, el caso Negreira, para mucha gente, cree que es una invención. Y no hay una invención, hay unos autos, hay unas pruebas, Y me entristece, Javier. Yo te lo digo a ti, que a mí me entristece. Me entristece porque digo yo, pero vamos a ver, ¿vosotros pensáis que si llega a ser al revés, cómo estaría la prensa de Barcelona? Es que yo creo que no son conscientes del hecho, pero es que yo,
en un aficionado madridista el complejo de barcelonitis, yo, Javier, yo no lo entiendo, porque a mí lo que me preocupa, sinceramente, es que mi club compita bien y punto, sinceramente. Y si ha hecho algo mal, también que lo pague. Es decir, si el Real Madrid comete este ilícito penal, que lo pague con las máximas consecuencias. O con todo lo que cometa. Es decir, si en el tema del ruido somos culpables, que yo tengo mis dudas, pues que se nos condene. Que si en otra cosa somos culpables, que se nos condene, sinceramente. Pero claro, el tema de todo lo que dices tú de la barcelonitis y que gente en redes sociales diga que casi que no pasa nada, cuando habéis pagado durante 17 años al segundo de los árbitros, pues la una información, simplemente para acabar, una información que no llegamos a comentar, que era el famoso acuerdo entre el CTA, Liga y Federación 3 meses después de que fuera destituido Negreira y Sánchez Arminio, un acuerdo que básicamente intentaba era impedir que ningún otro cargo federativo de la Liga o del CTA pudiera tener relación con ningún club laboral. Ya me dirás. Pero Javier, haciendo una interrogación retórica, los árbitros y los jueces y todos se tiene que presumir la independencia y la imparcialidad. Se tiene que presumir, no se tiene que hacer un acuerdo para reconocer eso. Es decir, yo cuando voy a un juicio entiendo que el juez que me va a enjuiciar a mi representado es independiente y imparcial, porque es que si no, no va a haber una ley en el cual, es que de verdad, a mí me parece... Pero ya no suscribo todo lo que estás diciendo, pero claro, es una evidencia de que tenían conocimiento, César, de lo que había pasado. O sea, de que lo ven, lo descubren, o yo lo sabía, no lo sé, pero en cualquier momento, en cualquier caso, se alarman cuando se van esas personas del CTA, se destapa el pastel y que firman este acuerdo, pero se sabe. Es decir, lo sabían, que es donde el Madrid está poniendo toda su fuerza. Esto se prescribió, no prescribió, claro. Se prescribió. Es como cuando tú el otro día me pones las declaraciones y me dices que la persona que hablaba era uno de los miembros de la junta directiva, etcétera, etcétera. Es que a mí, es que no, muchas veces yo creo que es que no saben lo que es un procedimiento penal, porque es que están dando las miguitas para llegar al camino, porque es que es lo que tú dices, son todo indicios que dan lugar a una conclusión lógica. Es decir, cuando los indicios son razonables, da lugar a una conclusión lógica. Bueno, pues César, seguiremos con esto, como siempre. Ya digo, no vamos a cesar, precisamente porque es que lo que les interesa a ellos, lo que quieren ellos es eso, que se deje de hablar de esto. Y nada, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. Yo ahora quiero acabar mi tesis. Ya hablé con la universidad para ver si me dejaban hacer la tesis del delito de corrupción en el ámbito deportivo. Pero ¿sí? Bueno, lo de las tesis y lo de los doctorados, pues es otro capítulo aparte, con lo cual me la haré internamente, ya que ahora tengo analizado todo, pues quiero llegar hasta el final del procedimiento, sea sobreseimiento o sea apertura de juicio oral con la probable... Si hay apertura de juicio oral va a haber sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, con lo cual quiero llegar hasta el final. Y quiero que me facilitéis la mayor parte de documentos para poder hablar siempre con coherencia y hilar muy fino, como decimos. Lo veremos contigo aquí. Muchas gracias, César. Muchas gracias y un abrazo. Insistimos, la estrategia de defensa del FC Barcelona parece orientada más al juicio mediático que no al juicio penal.